En México, la Asociación de Magistrados pidió investigar la amenaza que por Twitter recibió la presidenta ministra de la Corte Suprema de Justicia, Norma Piña, un pedido que no recibió respuesta durante la conferencia matutina del presidente. CNN intenta averiguar si se investigarán los mensajes contra la ministra. Pero esta mañana, Andrés Manuel López Obrador se desmarcó de señalamientos que aseguran que sus declaraciones, en las que cuestiona la rectitud de la ministra presidente, son parte del problema. De hecho, criticó que los jueces y magistrados que condenaron la amenaza inmediatamente le echaran la culpa y repitió que el Poder Judicial es uno plagado de corrupción. Este viernes también la Asociación Mexicana de Juzgadoras, Asociación Civil, condenó en una carta pública las amenazas que en días recientes ha sido objeto la ministra presidenta Norma Piña. La organización, que dice representar a más de 450 juzgadoras, dijo que este tipo de mensajes incitan a la violencia y son completamente reprobables, que la seguridad de las personas juzgadoras en México no es negociable. Horas antes, la Barra Mexicana Colegio de Abogados publicó en Twitter esta carta que ve en pantalla, en la que pidió al presidente y a los legisladores conducirse con respeto en sus expresiones públicas sobre el Poder Judicial de la Federación y de sus integrantes. Agregó que las autoridades públicas e integrantes de los poderes de la Unión que descalifican a jueces, magistrados y ministros quebrantan el principio de independencia judicial. Y queremos ampliar la reacción de la Barra Mexicana Colegio de Abogados con su propio presidente, Víctor Olea, a quien le damos las gracias por estar con nosotros. Víctor, la primera reacción a lo que dijo y no dijo esta mañana el presidente. Bueno, gracias, Gabriela. Muchos saludos, buenas tardes. Bueno, en efecto, como lo ha señalado, la Barra Mexicana emitió un comunicado público reprobando la conducta del Ejecutivo y de algunos integrantes del Poder Legislativo respecto de ciertas denostaciones, críticas, atribuciones sin pruebas, sin comprobaciones en contra de la ministra presidenta. Esto motivó la reacción de la abogacía organizada en México, precisamente para velar por la independencia judicial, que es uno de los ejes fundamentales de cualquier colegio de abogados, en este caso de la Barra Mexicana. Es por eso que protestamos al respecto y emitimos ese posicionamiento. Ahora bien, respecto de lo que menciona el señor presidente, bueno, yo quiero decir que la Barra Mexicana es totalmente apolítica, no tiene otro sentido nuestro posicionamiento más que el de llamar la atención a que exista respeto, prudencia y que sobre todo la independencia judicial en nuestro país quede intacta. Él dice, en una de esas hasta fueron ellos mismos en relación con la amenaza que llegó a Twitter. Son capaces de eso y más, dice. Pues definitivamente mucho respeto para el señor presidente, pero desde luego los abogados no tenemos nada que ver en esto, sino al contrario, estamos propugnando porque terminen estos embates muy claros, muy lamentables, insisto, en contra de la independencia de los jueces y que se respete a los ministros de la Suprema Corte y en general a todo el Poder Judicial de la Federación. Pero ¿cómo resuelves la situación o distensamos la situación cuando el propio presidente ha repetido en los últimos días con más énfasis que el Poder Judicial es uno plagado de corrupción y al servicio de los grupos de intereses creados? Pues yo pienso que está equivocada esa visión porque finalmente existe todo un sistema jurídico en nuestro país que permite en su caso medios de impugnación en contra de las resoluciones que van emitiendo los jueces, magistrados, los ministros. Sin embargo, en este caso creo que se ha agravado la situación al existir denostaciones públicas dirigidas contra integrantes del Poder Judicial de la Federación. Eso es lo delicado, lo grave al respecto. ¿Debería la ministra Piña presentar algún tipo de solicitud formal para que se investigue este tuit, el autor de este tuit? Definitivamente yo pienso que sí, que la Suprema Corte debería de solicitar, excitar a las autoridades para que se haga esta
investigación sobre ese gravísimo hecho que pone muchas dudas y que preocupa mucho a la abogacía mexicana y también a la sociedad en general. ¿Hace cuánto que el presidente no se acerca, más allá de la Suprema Corte, a organismos como los que tú representas para ventilar sus preocupaciones en torno a los desafíos que tiene el sistema judicial en México? Bueno, realmente el señor presidente ha sido omiso en ese aspecto. La realidad es de que los colegios de abogados en México hemos sido muy respetuosos, sí muy firmes en posicionarnos en cuanto al Estado de Derecho, a la vigencia del mismo, a la independencia de la profesión y desde luego, insisto, a la independencia judicial. Es un objetivo de los colegios de abogados el lograr que los jueces emitan sus determinaciones en estricto derecho y con plena independencia. ¿Cómo le dirías a la audiencia internacional cuál es la situación en este momento en relación, la relación entre el Ejecutivo y el sistema judicial, el Poder Judicial en México? ¿Cómo la defines? Cuando además tenemos casos de otros presidentes, el más reciente esta semana, el propio presidente de Argentina, por ejemplo, que también embistió a lo que sería el sistema judicial de su país. ¿Qué le dices tú a la audiencia internacional? Pues que la situación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en México es lamentable, es grave, es delicada, es preocupante y que debemos respaldar a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a todos sus integrantes y a todos los que conforman el Poder Judicial de la Federación. Debemos estar muy firmes. La ministra presidenta ha inaugurado una nueva etapa donde todo apunta a que volveremos a tener independencia en nuestro más alto tribunal y debemos respaldarlos como abogacía y como sociedad en general. Pues te agradezco muchísimo, Víctor Olea, que nos hayas permitido ampliar la posición que tienen ustedes en relación con esta situación y hasta una próxima oportunidad. Él es Víctor Olea, presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados de México. Muchas gracias, Gabriela.